For our English-speaking audience, we would like to remind you that English captions are available by clicking on the settings menu of your screen. Bienvenidas hermanas, activistas, defensoras, aliadas y aliades. Yo soy Katy Beltrán y soy la líder regional de Women Now Latinoamérica por la justicia sexual y reproductiva. En nombre de nuestra fundadora, Tesson Dixon Diallo, nos alegra enormemente darles la bienvenida a nuestro encuentro latinoamericano. Esta es la cuarta de 9 cumbres virtuales que organizamos alrededor del mundo por la defensa de mujeres y niñas afrodescendientes, indígenas y mestizas que sufren injusticias sexuales y reproductivas, mientras luchamos contra la supremacía blanca, las pandemias globales, los efectos dañinos del capitalismo neoliberal y colonialismo, y la lista continúa. En última instancia, la convocatoria de hoy nos ayudará a enmarcar la agenda de Women Now 2021 con sede en presencial en Durban, Sudáfrica. Hoy queremos honrar a André Nicola McLaughlin del Instituto Intercultural Internacional de Mujeres Negras, quien sirve de inspiración para nuestro continuo de eventos. Women Now es un movimiento global que organiza mujeres y niñas de ascendencia africana, indígena y mestiza para construir una asociación colectiva más fuerte que luche por el poder y la liberación mediante el logro de una plena salud sexual y reproductiva, luchando por los derechos y la justicia para todos nosotros. Por ahora quiero presentarles a la doctora Natalia Kanem, quien tiene más de 3 décadas de experiencia en liderazgo y gestión estratégica en los campos de la medicina, la salud pública, la paz y el desarrollo internacional, los derechos humanos y la justicia social en organizaciones como Loyal Best Institute of West Indies, Elma Philanthropy Services y la Fundación Ford. La doctora Natalia Kanem se encuentra entre una de las mujeres de más alto rango en las Naciones Unidas y es la primera latinoamericana en encabezar el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Démosle una cálida bienvenida a la honorable doctora Natalia Kanem. Distinguished participants, sister love sisters, as we kick off the Women Now Sexual and Reproductive Justice Continuum, we come together to share experiences as Black women, as feminists, and always as people of courage, survivors who figured out that taking action to make things better makes our progress greater than our struggles. We stand shoulder to shoulder because that's what Nzinga, Nana Asantaya, Nanny of the Maroons, Ida B. Wells, Funmilayo Ransom Kuti, Sojourner Truth, Fannie Lou Hamer, Shirley Chisholm, Graça Michelle, and so many others have taught us. Together, we are strong. And that's how we will make good on plans we made a quarter of a century ago for reproductive health and rights and justice. Just before the 1994 International Conference on Population and Development in Cairo, the reproductive justice movement took root, and it was Black women like Loretta Ross weaving and binding together reproductive health, social justice, and human rights, who articulated for the world the link between bodily autonomy and the multiple intersecting forms of discrimination and oppression faced by women of African descent. As Frederick Douglass famously noted, power concedes nothing without a demand. So, my sisters, we of this generation of women now raise our voices to challenge discriminatory laws, to demand changes in gender-based policies, and the antiquated norms that threaten women's bodily autonomy and limit full sexual and reproductive health and rights. Using the global human rights agenda, it was Black women who revolutionized reproductive politics and activism around the world. And in 2021 today,
in the midst of a pandemic in which Black communities are hardest hit, in which pervasive racism and inequality chew away at the common societal fabric, we insist that Black lives matter. The intersection of gender and race, and too often poverty, compounds challenges for Black women who experience disproportionately high rates of lack, who are disproportionately overrepresented in the informal job market and the unemployment line, and all too often have little access to basic health and social protections. And indeed, racism and structural barriers conspire to leave and push women further behind. It's evidence and data that makes this type of inequality obvious. It's data that tell us that African American women are up to 3 times more likely than white women to die of pregnancy-related causes. True also of Afro-descendant women in countries such as Brazil, Ecuador, and Colombia, where there are also high rates of teenage pregnancy. And this constitutes a crisis within a crisis that cries out for action. Here at UNFPA, we aim to do something about that through access to high-quality sexual and reproductive health care, information, and support. My very dear sisters, Black women have a history of being trustworthy and highly capable, of organizing, mobilizing, and building powerful movements. Globally, our advocacy efforts contributed to milestones such as the ICPD Program of Action and the Beijing Platform. And recent events up to this minute show us that Black women are true agents of transformation. We make the seemingly impossible normal, natural, and possible to the benefit of our extended family, which is our community. Solidarity, unity, and allyship are critical to our success. It's the spirit of Ubuntu that's critical to our success. I am because you are. At UNFPA, our approach is intersectional and comprehensive. We've taken a page from the Reproductive Justice Playbook and continue to bring cross-movement alliances in over 150 locations around the world. UNFPA is working with government and with local women to build political will, to expand participation, to open spaces for new leadership, promoting policy dialogue and putting policy into practice by challenging harmful norms. And we're amplifying the voices of young people and empowering rights holders to know their rights and to dare to believe that they must absolutely claim those rights. We're training midwives and health experts and strengthening statistical systems to generate disaggregated data, to make vulnerabilities visible by gender, by age, by ethnicity, by disability, and location. So now, what would I have you do? Women now, I ask you to use your collective experience and your wisdom to build a better, healthier future where every woman can exercise control over her own body. Because real sisterhood is not about blood, it's about sharing knowledge, ideas, perspectives, and proudly sharing our stories without any hint of stigma or shame in the pioneering spirit of women leaders like Chief Beacey, Billy Avery, and Dazon Dixon. Many of you know me as a resolute advocate for women and against rape and gender-based violence, including against child marriage and female genital mutilation. Now COVID, with its lockdowns and movement restrictions, is making women's lives so much more difficult. And one of my favorite stories that keeps me optimistic through it all is this one. Harriet Tubman, upon rescuing herself, because that's what we do, rescue ourselves, out of enslavement, said, "When I found I had crossed that line, I looked at my hands to see if I was the same person. There was such a glory over everything."
the sun came like gold through the trees and over the fields, and I felt like I was in heaven. Please let us keep telling our stories, passing them on from generation to generation, each time learning how to be the architects of our own destinies. Until the sun shines like gold through the trees, keep on taking big strides forward into an inclusive, just, equal, and healthy future, not just for some of us, but for all of us. Thank you. Infinitas gracias a la doctora Natalia Canem por este bello discurso lleno de aliento y sabiduría. Ahora les presentamos a nuestra invitada especial, Canela Bayona, quien responderá a las palabras de la doctora. Hola, mi nombre es Canela Bayona, soy periodista y creadora de contenido, y con respecto a las palabras de la doctora Canem, quisiera hacerles y extenderles su invitación a todas y todes para compartir nuestras experiencias desde nuestros conocimientos y aportar a la lucha de la justicia reproductiva y sexual. A las mujeres latinas, negras, indígenas, transexuales y mestizas nos tienen hipersexualizadas e irónicamente nos quitan agencia sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad con leyes y valores patriarcales y eclesiásticos. Hablen, lean, compartan, creen información acerca de la salud sexual y reproductiva. Ayúdennos a crear una comunidad más hermosa, más diversa y más sorora a través de compartir historias. Hoy la invitación a todas nuestras hermanas es a que se deconstruyan junto a nosotros, que construyamos una sociedad mejor para todas las mujeres, en todas las condiciones, de todas las regiones, y que por fin podamos alcanzar agencia sobre nuestros propios cuerpos y sexualidad en América Latina y el mundo. Muchas gracias a Canela por su aporte de hoy. Para nosotros es un honor contar con su participación en este encuentro y más adelante también Canela nos estará acompañando como moderadora de este panel. Ahora nuestra aliada y coorganizadora Valeria Vázquez les explicará cómo participar en la reunión de hoy. Hola, bienvenidas a todas. Antes que nada, invitamos a todos nuestros espectadores en Zoom y en Facebook Live a usar el chat si necesitan decir algo, y también asegúrense que el Wi-Fi esté estable. Si tienen cualquier dispositivo, tengan a su mano los cargadores por alguna eventualidad. Hoy vamos a charlar alrededor de unas preguntas y alrededor de 2 ejes principales. Cada pregunta tiene un tiempo de respuesta de 20 minutos y a cada pregunta asignamos 1 o 2 personas a las que responder. Luego de que ellas respondan, las otras panelistas pueden intervenir si desean, pero siempre recuerden levantar la mano. Nosotras y Canela también vamos a estar atentas a asignarle el diálogo a la pregunta a la persona que alzó la mano. De todas maneras, siempre queremos que esto sea una conversación fluida, que ustedes puedan dar sus ideas y sus opiniones en cualquier momento. Y la idea de todo esto es crear una comunidad bastante fuerte y unas ideas bastante coherentes. Entonces, tenemos el honor de estar acompañadas con una cantidad de mujeres bastante fuertes, bastante interesantes. Y hoy tenemos el placer de estar con Yoko Ruiz. Ella es directora de la Red Comunitaria Trans y es activista trans. Estamos también con Joana Cordobés, y ella es cofundadora de Tirando por Colombia y es emprendedora social. También tenemos a Lice Quiñones, partera, directora de Asoparupa, lideresa de su comunidad. Ella se estará conectando con nosotros en breves momentos. Tenemos a Carolina Rodríguez, es literata, viajera, poeta, y ella nos estará también acompañando con una intervención artística en el interludio. Tenemos también a Valeria Angola, ella es etnóloga, bailarina, columnista y reggaetonera. Tenemos a Indira Perea, coreógrafa, bailarina de danza afrocontemporánea, una mujer extraordinaria. También tenemos a Jazmín Reyes, psicóloga, activista,
poeta e investigadora social. Y tenemos a Canela Bayona, ella nos estará ayudando en el tema de la moderación de los conversatorios. Ella es periodista, creadora digital, defensora de la autonomía sexual y el amor propio. Damos la bienvenida de parte de Sister Love y de Women Now a todas nuestras panelistas y esperemos que esto sea una conversación que se nos quede en el alma, se nos quede en el corazón. Canela, te doy la palabra a ti. Como saben, este encuentro se basa en el pensamiento feminista negro y latino dentro del marco de justicia sexual y reproductiva. Cada una de ustedes fue elegida para hablar en base a su experiencia en relación con la defensa de la justicia sexual y reproductiva para las mujeres negras, indígenas y mestizas en América Latina. En contexto, las mujeres negras, indígenas y mestizas de todo el mundo están experimentando los efectos desproporcionados de los siguientes puntos y creemos que estos son los temas más críticos que pertenecen a nuestras experiencias vividas. 1, la supremacía blanca. 2, el capitalismo neoliberal y el colonialismo. 3, la injusticia sexual y reproductiva. 4, las pandemias globales y 5, las desigualdades y violencias de género. Antes de comenzar, Valeria Angola desde México nos contará sobre su pensamiento activista. Hola, buenas tardes a todas, todes y todes. Mi nombre es Valeria Angola, actualmente vivo en la Ciudad de México, soy afrocolombiana, también soy mexicana. Hago parte de Afrochingonas, un podcast autogestivo que creamos hace un año con otras 2 amigas afromexicanas. También tengo una colectiva antirracista aquí en Ciudad de México que se llama Afrontera. Soy representante de Afroféminas en México desde 2019 y soy columnista en la revista feminista Malvestida. Yo diría que el principal motivo de mi lucha política y la de mi comunidad es el respeto y la dignidad por la vida de las personas, mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, ancianos también, de todas las personas de las comunidades racializadas del mundo. No solamente de personas negras o afrodescendientes, sino también de personas indígenas, personas prietas, personas con esta marca de racialidad, no solamente corporal, sino también cultural. Esa es como la principal forma en la que yo enmarco mi política, mi lucha política, que también yo creo que trasciende la cuestión del feminismo, porque justamente yo públicamente me he desenmarcado de los márgenes del feminismo por considerarlos un poco limitados, ya que el feminismo solo tiene esta lectura desde la opresión de género, ¿no? Creo que para entender el mundo y para entender la opresión de las personas racializadas en el mundo, tenemos que ampliar la mirada hacia los demás sistemas de opresión como el racismo, como el capitalismo, como el colonialismo, etcétera, no solamente el género. Dentro del marco de los derechos y la justicia sexual, reproductiva y de género, nosotros hemos identificado al menos 2 problemáticas y estoy segura que hay más. La primera problemática es la cuestión de las cárceles. Las cárceles nosotros creemos desde Afrontera que son espacios de reproducción del racismo y de la esclavitud en la contemporaneidad y por lo tanto deben ser completamente abolidas y eliminadas. Las cárceles inherentemente desde su creación y desde su funcionamiento, dentro del marco también de del capitalismo y del sistema global económico, funciona justamente de esta forma racista, ¿no? Hace parte del orden mundial que mantiene a gente oprimida y a gente opresora. Dentro de estas cárceles se reproducen esas violencias sexuales y de género, y nosotros principalmente hemos identificado que dentro de las cárceles las mujeres y las personas que menstruan y que gestan no pueden acceder a los artículos de primera necesidad para garantizar su bienestar emocional y físico en relación a estos ciclos menstruales y hormonales, ¿no? Las mujeres no reciben toallas higiénicas o acceder a unas toallas higiénicas es muy complicado, ¿no? Entonces creemos
que las cárceles por eso deben ser abolidas, porque las cárceles no garantizan los derechos humanos, los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. Las cárceles solo ponen los muros, las cadenas, los candados, la vigilancia. Por otra parte, también hay otro tipo de cárceles que son las cárceles de los migrantes. México es un país de migración de tránsito que recibe mucha gente migrante, no solamente de Centroamérica y Suramérica, sino también de países africanos, también de Haití. Y cuando estas personas se topan en las fronteras con estos centros que recluyen a personas migrantes, pues las mujeres y estas personas, estos cuerpos gestantes, justamente sufren, son víctimas de esterilizaciones forzadas y de anticoncepción no consentida. Entonces, esta es una problemática también que nosotros hemos podido identificar en relación al tema de la migración y la racialización. Nosotras, pues, desde los diferentes espacios donde yo estoy y que actuamos en comunidad, yo creo que nosotras resistimos a la opresión patriarcal y a la colonización, justamente acompañando, ¿no?, a personas que están encarceladas, presas políticas. Estamos también generando debates, discusiones, estamos organizando grupos de estudio, grupos de debate, de reflexión sobre el racismo. Hemos puesto en la mesa del debate público en México la importancia de hablar sobre la cuestión del racismo. Hablamos de que el racismo también es una opresión que afecta a las mujeres y que también cobra vida de mujeres, ¿no? Pues nosotras brindamos también desde el podcast pedagogía, somos un espacio pedagógico en el cual compartimos lecturas, compartimos información, compartimos teoría, y en ese mismo espacio de intercambio de ideas entre nosotras estamos generando también conocimiento. No solamente creemos que el conocimiento se produce en los libros, en las academias, sino en estos espacios colectivos, comunitarios, en donde nos reunimos las mujeres racializadas, en el caso del podcast, o en La Frontera, donde, bueno, no es un espacio exclusivo de mujeres, pero ahí también estamos en construcción de todo este conocimiento antirracista, ¿no? Y creemos que eso es teórico, y por lo tanto esa teoría que producimos estas personas que estamos fuera de esos espacios, creemos que es una gran resistencia política, ¿no? Porque estamos construyendo mundos y narrativas que escapan, ¿no?, de la hegemonía, pues sí, del conocimiento, de las epistemologías. Entonces nosotras estamos resistiendo así, resistimos también en las calles, resistimos justamente acompañando a otros colectivos, como colectivos de personas que viven con VIH, colectivos de las disidencias sexuales, colectivos de otros grupos racializados aquí en México. Tratamos de justamente construir redes, tejer puentes entre esos otros colectivos, esos otros grupos de personas que también están en resistencia, para ampliar esa resistencia, ¿no? Creo que de esa manera estamos resistiendo desde aquí, desde Ciudad de México. También escribiendo, ¿no? Produciendo textos, notas, tratando de llenar todos los espacios a los cuales somos invitadas para que nuestro mensaje sea escuchado cada vez por más y más personas. Como estrategias y acciones efectivas que nosotros hemos podido identificar, yo creo que han sido dos principalmente, y una justamente es generar estos espacios de reflexión y debate donde la gente se cuestione, se haga preguntas, reflexione, donde el tema del racismo sea relevante y que la gente comprenda la relevancia de organizarse y luchar en contra de la matriz de opresiones, no únicamente hacia el tema del racismo, sino hacia la multiplicidad justamente de estas violencias y estas dominaciones. Y en segunda medida, cuando hay esta conciencia, yo creo que hemos podido convocar a otras personas fuera incluso de nuestros espacios colectivos para organizarnos en las calles, ¿no? Ir a la cárcel, ir frente a fiscalía y pedir la libertad de los presos políticos, firmar peticiones, organizar acciones y eventos que justamente apelen a la libertad de las personas racializadas que luchan políticamente por la dignidad de la vida y la dignidad de sus pueblos.
También creo que otra estrategia súper importante es la cuestión del cariño, de la ternura, del respeto hacia las otras personas. Yo me opongo profundamente a la cuestión del separatismo. Yo no considero que el separatismo sea una estrategia viable para luchar en contra de la imbricación de opresiones. Nosotros en nuestros espacios le apostamos mucho más a construir puentes, a tejer redes con otras personas, tanto con hombres, tanto con personas trans, con gente de las disidencias sexuales, como con mujeres negras, pero también con otros grupos de mujeres trabajadoras, migrantes, etcétera, encarceladas, etcétera. Entonces, yo creo que una buena estrategia es justamente convocar, unir, congregar. Aquí vamos con la primera ronda de preguntas. Esta primera ronda aborda el tema de la violencia de género e identidad de género y va dirigida a Yoko Ruiz. Solo en el 2019 se registraron más de 4.000 feminicidios. Dado que las tasas de feminicidio en los países de América Latina son algunas de las más altas del mundo. ¿Qué pueden hacer las mujeres para formar comunidades protectoras y qué acciones se pueden tomar para lograrlo? ¿Cuál es el rol de la mujer afro, indígena y transexual en esta construcción comunitaria? ¿Y qué acciones se deben tomar para hacerle frente a los prejuicios religiosos y a la opresión homofóbica, transfóbica tan presente en estas sociedades latinoamericanas? Bueno, pues muy buenas tardes para todas. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, pues la situación aquí en Colombia y en toda la región de Latinoamérica, lo sabemos que ha sido muy fuerte. Esta cifra es solo del 2019, pero durante los últimos 2 años esta cifra ha aumentado muchísimo, ¿no? Eh, para las mujeres trans, acá en Colombia, sentimos que la identidad de género eh, y la libertad y la autonomía que tenemos sobre nuestros cuerpos nos ha llevado a una sentencia de muerte. En Bogotá existe la Red Comunitaria Trans, que es una organización que fue fundada, organizada y creada por mujeres trans trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe. Para nosotras decimos que es una sentencia de muerte porque en lo que va del 2020 y el 2021 llevamos 45 mujeres trans asesinadas. Mujeres trans que hasta el día de hoy nuestra organización le ha exigido a la fiscalía, le ha exigido al gobierno que haya una respuesta, que haya una justicia sobre estas mujeres asesinadas y hasta el sol de hoy no hemos encontrado una respuesta. O sea, es como que para las mujeres trans o para las identidades diversas que se salen de lo binario no hay justicia. Entonces, decidimos nosotras mismas desde nuestro dolor, desde nuestra rabia, desde ese miedo, porque es ese miedo a ser libre, a ser autónoma, lo que nos pone en una posición de peligro. Esta posición de peligro conlleva a que estemos en un círculo de pobreza del cual no podemos salir. Nuestros derechos son vulnerados, los 5 derechos básicos. En Colombia, un paro que lleva ya más de un mes y no se ha podido encontrar un arreglo. Han asesinado una cantidad de líderes sociales en todo el país y hasta el momento pues no se encuentra una respuesta que sea óptima para el país. En esta lista de ideas, las mujeres trans quedamos en el olvido, en una violencia institucional, en una violencia policial. Este año, pues, nos hemos dado también en esta tarea de cómo esta opresión sobre las trabajadoras sexuales lleva unos actos de violación, de atraco, de secuestro, incluso por parte de la policía, porque pues
desde la red comunitaria hemos denunciado estas violencias, mujeres trans que han sido violadas en patrullas, mujeres trans que han sido violadas en los CAIs, secuestradas, lo decimos porque son llevadas por horas a diferentes lugares, muchas veces las meten en estas patrullas, supuestamente con favores sexuales para dejarlas ir, y esto se convierte en unos actos de tortura, de violación sobre nuestros cuerpos, de opresión, porque finalmente es como que estos hombres machos piensan que pueden acceder y violentar a la hora que quieran los cuerpos de las mujeres trans y las trabajadoras sexuales. De ahí pues es que nace también como esta participación que tenemos. O sea, para mí ha sido fundamental organizarnos, alzar nuestra voz, porque siempre han tratado de silenciarnos. Y desde la red comunitaria trans decimos, no nos vamos a callar y no nos van a callar. Seguimos denunciando, la red comunitaria trans se volvió un canal, un puente de denuncia de todas estas violaciones. Eh, para nosotras es muy importante tener eh, el derecho a la participación social, el derecho a la voz. Y para nosotras es muy importante proteger estos derechos porque si nosotras no nos unimos, si nosotras nos quedamos calladas, pues más nos van a seguir matando, más nos van a seguir violentando y pues tendríamos menos derecho al acceso a la salud, al acceso a la educación o simplemente el derecho al trabajo. En Colombia, desde el 2010, la Corte Suprema de Justicia eh, hizo la sentencia para las trabajadoras sexuales, es la sentencia T-629, que fue en el 2010, que determinó que el trabajo eh, sexual debería ser considerado como un trabajo. Pero hasta el día de hoy no hay ningún tipo de regulación sobre este trabajo. Ha sido más como una opresión, lo hacen ver muchas veces, es más como si fuera explotación y no respetan la autonomía o la libertad que tienen muchas de estas mujeres que estamos en el barrio Santa Fe. Eh, bueno, pues en cuanto a la participación, nosotras hemos creado espacios muy importantes, que ha sido también la movilización social. Este año tenemos nuestra sexta marcha trans. También les quiero invitar, pues, para que desde sus redes nos puedan apoyar, puedan ver nuestro trabajo. Esta marcha la hicimos también porque fue como la marcha del orgullo LGBTI se convirtió en algo muy mercantil, donde solo el blanco, privilegiado, bonito, musculoso, que se viste súper bien y anda muy perfumadito, es el que se siente orgulloso para salir a su marcha, en su carroza, pero las mujeres afro, las mujeres trans, las lesbianas, entonces quedan como en un papel donde no tienen voz, donde tampoco su participación puede ser muy activa dentro de la marcha porque pues la marcha se volvió como un lujo. Entonces, nosotras llevábamos muchos años tratando de que nos dejaran hablar en esta marcha, que nos dejaran pues tener nuestro derecho a la voz y muchas veces fuimos calladas. Entonces nos cansábamos también como que estos chicos gays nos reprimieran también y decidimos como formar nuestra propia marcha trans en un acto de memoria, porque pues para la comunidad LGBTI siempre estamos con este estigma y ese prejuicio que hay sobre la sexualidad y la diversidad. Entonces, desde ahí nosotras decidimos organizarnos. La marcha es normalmente en julio, es un acto de memoria donde hacemos un recorrido por el barrio Santa Fe, que es el barrio o la zona de tolerancia que hay en Colombia y donde ejercemos el trabajo sexual las mujeres trans.
nosotras hacemos un recorrido como en estos puntos donde han sido asesinadas las chicas, nombramos sus nombres, hacemos este acto de memoria, les ponemos como unas plaquitas en cerámica que se han hecho desde las mismas mujeres trans. Y finalmente, pues hacemos esta marcha, montamos una tarima, ofrecemos comida y en esta tarima muchas personas pueden subir a denunciar lo que están pasando. Está el habitante de calle, está la trabajadora sexual, está el señor de la tienda, está el niño, está todo el mundo tiene una voz en ese espacio y tiene la oportunidad también de denunciar las problemáticas que hay en el territorio, las violaciones que tienen sobre sus derechos y el olvido gubernamental, porque finalmente todas estas personas que están en estado de vulneración es por culpa del mal gobierno en el que estamos en Colombia en este momento. Y desde ahí, pues, hacer frente a todo este gobierno que también es religioso, que también es machista y que no respeta muchas veces la diversidad. Para nosotras, la movilización social ha sido una herramienta fundamental para poder seguir trabajando, seguir denunciando y seguir organizándonos, porque pues durante la pandemia la red comunitaria trans también ha utilizado estrategias comunicativas para poder conseguir fondos. Nosotras creamos un fondo para trabajadoras sexuales y así poder como alivianar un poco toda esta violencia que estaba habiendo sobre las trabajadoras sexuales durante la pandemia. Fue como que a muchas de ellas las comenzaron a desalojar de sus lugares de vivienda, porque pues muchas de ellas viven en hoteles, viven en residencias, en pagadiarios. Entonces, a diario tienen que levantarse una cuota de 50.000 pesos colombianos para poder suplir sus necesidades diarias. Al no haber trabajo, al no haber nada, pues estas personas comenzaron a ser desalojadas y gracias al fondo de emergencia pudimos colaborarles. El fondo de emergencia se hizo como una campaña comunicativa, grabamos como un pequeño video hablando como qué pasaba con los habitantes de calle, qué pasaba con las trabajadoras sexuales, qué pasaba con los que no entraban con esta lista de poder vivir en el home office, ¿no? Entonces, eh, gracias a esta campaña logramos recolectar más de 1.200 mercados para llevarle a las chicas que estaban en diferentes zonas de trabajo sexual de Bogotá. Logramos recaudar dinero también para poderles pagar sus pagadiarios y que no fueran desalojadas, pero esto también continuó con una violencia, pues, esta violencia policial, porque pues llegó el sometimiento, no las dejaban estar en la calle, no las dejaban estar en la esquina, a muchas de ellas les dispararon con estas balas de goma, les echaban las motos por encima, las sacaban corriendo, les robaban sus celulares, les robaban el dinero y pues fue una violencia totalmente institucional por parte de la policía. Nosotras hemos denunciado todos estos actos porque pues terminan siendo actos de transfobia, de persecución sobre el trabajo sexual. Y pues finalmente la Corte Suprema acá en Colombia dijo que era un trabajo y es algo que no se ha respetado hasta el día de hoy. Muchas gracias, Yoko. Ahora se invita a los otros panelistas a aportar. Entonces, Indira tiene la mano levantada. Cuéntanos, Indira. Bueno, es un poco, sí, estoy muy de acuerdo con las compañeras, Yoko y Vale. Como para redondear un poco, lo que quiero decir es que lo primero es entendernos como seres, como mujeres, seres que han vivido la opresión durante décadas, ¿sí? Que han vivido el maltrato y las injusticias históricamente.
¿sí? Cuando entendemos esto, tenemos claridad sobre este tema, yo siento que podemos caminar juntas, avanzar, crear espacios donde nos protegemos, nos cuidamos entre todas y crear estrategias para lograr revertir toda esta situación, ¿cierto? Es un poco lo que quería decir y me gusta mucho cuando Yoko habla de las redes comunitarias, y estos son espacios muy, muy, muy importantes en la sociedad porque es donde llegamos a proponer desde lo que somos, desde lo que hemos vivido como mujeres, como trans, como, ¿cierto? Como personas que han sido invisibilizadas durante décadas, ¿sí? Y cómo desde ese espacio también logramos educar y compartir con los demás, porque es importante también que los demás conozcan lo que está sucediendo. Muchas personas lo que dicen es, ay, no lo sabía, ay, no lo entendía de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos en un estado que es patriarcal, es racista, es clasista y que nos educa de esa manera, ¿cierto? Yo leía y escuchaba a Rita Segato cuando decía es que lo que no decimos es como si no existiera. Entonces el Estado eso es lo que busca, silenciarnos. Y callar para nosotras no es una opción. Con miedo y todo, yo siento que nos tenemos que pronunciar. Eso era lo que quería. Muchas gracias. Levantó la mano Carolina. Cuéntanos, Carolina. Gracias. Pues primero quiero decir que este es un espacio muy importante y me encanta que quien empiece sea Yoko, porque justamente creo que las acciones antirracistas tienen que poner a las personas en el centro, a las personas que más necesitan de redes de apoyo. Y considero que el feminismo antirracista hace justamente eso, ¿no? Eh, entender que las personas que más vulnerables están son las personas a las que debemos primero prestar atención y usar nuestras plataformas para que sus voces se amplíen y sean escuchadas. Y en este momento en Colombia la urgencia por entender cómo las personas trans están siendo vulneradas en sus derechos más básicos, como es levantarse y salir de sus casas y tener una vida digna, no están sucediendo, no se están garantizando. Entonces, este espacio y esto de ser antirracista me parece que es justamente que entendamos que las jerarquías que nos han sido dadas como naturales o normales o comunes no lo son, nunca lo ha sido, y nos tienen en cambio poniéndonos siempre etiquetas que nos hacen targets fáciles del Estado o del patriarcado. Y en este sentido, pues tenemos que seguir alzando nuestra voz y más aún abrir espacios para que otras personas con opresiones aún más eh, grandes y que son más notorias también tengan, digamos, el centro de la conversación. Entonces, pues creo que eso es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yoko. Muchas gracias, Carolina, Indira. Bueno, vamos a seguir con las conversaciones. Yo personalmente te admiro muchísimo. Me pareces una mujer maravillosa, luchadora, increíble y pues tener la oportunidad de escucharlas a todas, pero pues particularmente a Yoko la conocía, entonces pues me llena de alegría. Bueno, sigamos. La siguiente pregunta se enfoca en la justicia y salud sexual y reproductiva de los jóvenes y va dirigida a Joana Cordobés Amador. Casi el 30% de las jóvenes latinoamericanas han sido madres adolescentes entre los antes de los 20 años y una de cada 4 mujeres jóvenes se casa antes de los 18 años. ¿Cuáles son las fuerzas sociales históricas y contemporáneas que contribuyen a estas estadísticas? ¿Qué pueden hacer las mujeres jóvenes para abordar estos hechos? ¿Qué pueden hacer las generaciones mayores para apoyarlas? Y
¿Es la educación sexual integral y basada en el placer la solución? Si no es así, ¿qué otras hay? Hola, mi nombre es Giovanna Cordobés y soy cofundadora de Tirando por Colombia, un emprendimiento que busca reducir el embarazo adolescente, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. En el caso colombiano, por ejemplo, 1 de cada 5 adolescentes está embarazada o es madre. Realmente es el foco de pobreza más grande que tenemos. El 60% de ellos ocurre en los estratos más bajos. El 70% va a ser madre cabeza de familia. El 80% de estas niñas van a tener entre 2 y 3 niños antes de los 20 años. Y el 90% de ellas deja de estudiar. No solamente los deja en una situación de vulnerabilidad muy alta, sino además de todo, el resto de su vida van a tener 50% más de desempleo que otras madres y además de todo, casi un 25% menos de ingresos. Esto a los colombianos, en el caso colombiano, nos cuesta 1.7 billones de dólares todos los años, entre los costos de oportunidad y los costos de salud, con lo que se incurre en un embarazo adolescente. Tirando por Colombia reduce el embarazo adolescente gracias a intervenciones sistémicas, donde apoyamos a los diferentes actores a que efectivamente cumplan con su rol. Entonces, los primeros efectivamente es apoyando colegios, no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes y a los padres. Acá utilizamos nuevas tecnologías, ya que toda nuestra metodología se va por WhatsApp para que los adolescentes puedan trabajar la ruta de una forma diferente, diseñada para ellos y por ellos, en muchos casos, y efectivamente donde pueden cursar asincrónicamente, a su ritmo, por WhatsApp, todo el curso de Tirando por Colombia. También apoyamos a las diferentes instituciones prestadoras de salud a que sean ellos los que traten de acercarse también más a los jóvenes y que sus servicios amigables sean realmente amigables para, sobre todo, garantizar el derecho a los anticonceptivos. También con los gobiernos locales para la articulación. Trabajamos con algunos líderes comunales para que puedan ser ellos también voceros de lo que está ocurriendo en la comunidad y tratamos también de cambiar esos imaginarios con estrategias de comunicación alrededor del sexo y la sexualidad, donde se deje de creer que hablar de estos temas es incitar a los jóvenes, cuando realmente hablar y generar puentes de comunicación lo que hace es salvar vidas. Uno de los mayores retos que tenemos efectivamente es cómo cambiar los imaginarios colectivos. Esto quiere decir cómo cambiamos y cómo modificamos esa idea de la mayoría de adultos, sobre todo, que hablar o dar información a los adolescentes sobre sexo o sexualidad los está incitando. Entonces, lo que hemos generado es una narrativa diferente, es una narrativa cercana tanto a los padres, a los docentes, pero sobre todo también a los adolescentes, donde podamos ver el sexo y la sexualidad de una forma diferente. Obviamente hacemos muchísimo referencia a la salud sexual y reproductiva, que es la forma en que las personas se sienten menos amenazadas con este tema, se sienten un poco más académico, pero tratamos de sacarlos de los lugares comunes. Entonces lo hacemos tanto en nuestras redes sociales, la misma ruta de Tirando por Colombia por WhatsApp intenta hacer esto, está diseñada con base a la gamificación, esto quiere decir que los jóvenes se sientan cercanos a lo que están haciendo, el lenguaje, cómo se le habla, el tono, las imágenes, todo para que todo el mundo se sienta y se pueda sentir cómodo al respecto. También lo que queremos lograr con esto es que los adolescentes desde el inicio, por ejemplo, involucren a los padres dentro de la ruta. Entonces ya los padres no se van a sentir amenazados por algo una información que les está dando el colegio o Tirando por Colombia en ese caso, sino se sienten parte también del proyecto. No hemos encontrado un solo padre que no quiera prevenir el embarazo adolescente de su hijo o de su hija, porque acá en Tirando por Colombia sabemos que la responsabilidad no es solamente del adolescente, como muchas veces se siente, sino es una corresponsabilidad que existe realmente en pareja. En Tirando por Colombia normalizamos muchas conversaciones, es decir, no nos enfrascamos en los términos más académicos. ¿Qué queremos? Generar responsabilidad, toma de decisiones adecuadas, tanto de los adolescentes como de los adultos que están alrededor y en el ecosistema del embarazo adolescente.
para que cada uno tome realmente responsabilidad sobre sus acciones y pueda permitir que los adolescentes tengan esta información adecuada de forma además oportuna y veraz. Que sepan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos es sumamente importante, no poner ninguna barrera alrededor de ellos, y que puedan también acceder a anticonceptivos que ellos consideren que son los mejores para ellos. Hasta este momento, Tirando por Colombia ha llegado a más de 22 colegios, más de 5.000 familias, hemos entregado más de 25.000 anticonceptivos a jóvenes con los que hemos venido trabajando. Y vienen proyectos muy interesantes. Creo que la pandemia obviamente trae cosas muy negativas y al mismo tiempo nos hizo esforzarnos a nosotros a buscar diferentes formas de llegar a estos jóvenes que en ese momento ni siquiera podían salir de sus casas. Nos dimos cuenta que más del 95% de estos jóvenes tenían acceso a WhatsApp y estaban haciendo sus tareas del colegio por ahí. En ese momento tomamos la decisión que efectivamente por ahí era donde debíamos irnos. Utilizamos diferentes tecnologías, obviamente inteligencia artificial, machine learning, diferentes metodologías de enseñanza, de emprendimiento. Todo esto lo juntamos para entender mejor esas necesidades de los jóvenes, para entender efectivamente cómo podíamos garantizar esos derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes para prevenir el embarazo adolescente. En Tirando por Colombia rompemos esquemas creo que todos los días. El solo hecho de hacer que temas sobre salud sexual y reproductiva suenen divertidos, cercanos, diferentes, ya genera que esas barreras muchas veces se bajen por parte de nuestras audiencias, tanto en las redes sociales como en las diferentes campañas de comunicaciones que hemos tenido. Hemos entendido también que el mercadeo con causa o el mercadeo social es fundamental para muchas empresas y hemos tratado también de que esas empresas hagan parte y se sientan responsables de lo que está ocurriendo con estos jóvenes. Somos muy meticulosos, nos medimos constantemente, las decisiones que tomamos las tomamos basadas en datos y lo que queremos es que este tipo de intervenciones no solamente se puedan dar en Colombia, sino prontamente en el resto de Latinoamérica, donde garanticemos esas conversaciones ni siquiera más guiadas hacia mujeres o hacia hombres, porque creemos que efectivamente todos necesitamos tener esta conversación. Todos necesitamos romper esquemas, barreras. Todos necesitamos saber que podemos cambiar esta realidad, donde el embarazo adolescente no es la responsabilidad de la adolescente, sino el embarazo adolescente es una corresponsabilidad de pareja. Es también una responsabilidad de la institución educativa de darle información adecuada a estos jóvenes y es también una responsabilidad de los gobiernos en ofrecer adecuadamente estos servicios según las necesidades y el momento en el que están viviendo los jóvenes. En este momento entonces me gustaría invitarlos a que se sumen a Tirando por Colombia, nos sigan en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, @tirandoxcolombia, obviamente está en nuestra página web también, www.tirandoxcolombia.com, y vean qué es lo que estamos haciendo, cómo generamos esas conversaciones diferentes, cómo queremos realmente crear un ambiente de confianza donde los adolescentes no se sientan juzgados, donde tengan información veraz y oportuna para tomar las mejores decisiones en su vida y donde efectivamente los adultos podamos apoyarlos a ellos a que sigan esos sueños y no se trunquen por un embarazo adolescente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Joana por compartir sus experiencias con nosotros. Ahora le damos la palabra a Canela para continuar con esta conversación. Pues mira que me quedó sonando mucho, es la educación sexual integral y basada en el placer, la solución. Y yo creo que sí, como que desde a nosotras nos han quitado el placer como forma de expresarnos, como forma de sentirnos y de vernos. Y me parece hermoso cuando retomamos nuestros cuerpos y nuestro derecho al placer y como que nos convertimos lo convertimos en un acto político, en un acto privado, en un acto íntimo y en un acto político y me parece, y público, y poder hablar de nuestro placer también desde la educación sexual integral, pues me parece increíble. También
la educación en género y en diversidad de género. Me parece muy importante porque eso también hace parte de todo este mapa de lo que consideramos es como nuestra vida, como nuestras, no sé cómo decir eso, como los engranajes que componen nuestra vida. A veces hay unos como que definitivamente los dejamos de usar o los quitaron y una parte de nuestra sociedad no funciona sin eso. Entonces, no sé ni cómo si estoy haciendo, si estoy respondiendo bien la pregunta. Sí, como que todo esto hace parte de una sociedad que nos hace diversa y humana y hermosa. Entonces, pues sí, me parece que por ahí va. Ah. Y hablando también un poco sobre las fuerzas sociales históricas y contemporáneas que contribuyen a esas estadísticas, el lenguaje para mí es uno de esos factores. El hecho de que el español tenga como esas divisiones de género tan marcadas y como tan obvias, por ejemplo, cuando uno se refiere a una profesión, sin pensarlo, eso se convierte en parte del imaginario colectivo y ayuda como a reproducir unas dinámicas pues, que le benefician a unos y a otros no. Entonces, importante también como que hablemos de cuáles son esas fuerzas entre capas que contribuyen como a esta desinformación. Sí. Carolina alzó la mano. Dice, ya que estamos hablando del lenguaje y cómo eso contribuye al tema de esas fuerzas sociales históricas y contemporáneas, que sí tienen una incidencia en los embarazos adolescentes. En mi trayectoria profesional, en algún momento estuve en un proyecto que buscaba entender de dónde la raíz del embarazo adolescente, y una de estas raíces es que las personas de verdad consideran que formar una familia las va a sacar de una situación extrema. Entonces, si tienen violencias intrafamiliares como niñas, como adolescentes, con sus padres, sus padrastros, sus abuelos, sus tíos o incluso temas de abuso, de verdad, lo de que un niño viene con, con pan debajo del brazo es una creencia que toman en serio y dicen, bueno, si me voy con mi novio y formamos una familia, voy a salir de esta situación de extrema violencia, de extrema pobreza o de abuso sexual, porque voy a ser mamá y me van a tratar bien y entonces voy a tener un rol dentro de la sociedad muy específico que me va a permitir a mí pues triunfar y ya simplemente salirme de este lugar de abuso. Pero pues ya sabemos que en general lo que resulta es en muchas más situaciones de vulnerabilidad que pues obviamente tienen un efecto grande en cuanto a que son personas muy jóvenes enfrentándose a situaciones que no deberían estar encarando siendo tan niñas. Eso era lo que quería decir, creo que es del lenguaje y decir, cómo desmitificar también esto, porque yo creo que esto también viene mucho del tema religioso de, bueno, ser mamá es la gran gloria y vendrá con grandes, hermosas bendiciones. También ayudaría muchísimo a entender que la sexualidad es un tema de responsabilidad y que ser mamá requiere muchísimos esfuerzos, que no simplemente va a venir por obra y gracia del Espíritu Santo, o lugar, ¿cómo se dice? Alimento o oportunidades laborales. Total. Muy de acuerdo, Jazmín. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí y bueno, con este tema como que creo que es como bien importante, ¿no? A nivel de Latinoamérica, ¿no? Especialmente en existencias racializadas. Aquí en Perú las cifras, ¿no? De las madres adolescentes, como teniendo en cuenta todo este tema del grupo étnico al que pertenecen es como mucho más alto, por ejemplo, en zonas rurales, ¿no? Que en zonas urbanas. Obviamente también leyendo esta pregunta, ¿no? Si la educación sexual integral basada en placer es la solución,
Y realmente hablar de placer para mí es también hablar de un espacio que ha sido negado para las personas racializadas, para mujeres afrodescendientes a lo largo de la historia, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna forma cuando se conecta con el placer, se conecta con el cuerpo y también eso es conectar con la raíz, ¿no? Y es conectar con las necesidades emocionales y es conectar con estos límites sanos, ¿no? Que creo que es parte de la educación sexual integrar específicamente, ¿no? Entonces creo que obviamente el análisis es generar también acciones para que estas situaciones se vayan disminuyendo a lo largo del tiempo, pero también es ver el trasfondo, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que las niñas, adolescentes, no solamente no se expongan a una situación de una maternidad temprana, sino que además puedan conectarse con su cuerpo y con su sexualidad de manera sana, ¿no? Y que en algún, o sea, en años posteriores de repente una adolescencia tardía, una juventud, como puedan vivir su existencia desde un mejor lugar, ¿no? Entonces, esto es lo que me generan también como estas preguntas y estoy como muy de acuerdo también con todo lo que han venido mencionando sobre el tema, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Yoko. Bueno, pues para mí me parece muy importante que cuando se habla de la adolescencia y pues por mi propia experiencia, ¿no? Porque pues tengo varias sobrinas, muchas de ellas fueron madres adolescentes y para mí fue muy doloroso ver como toda esta violencia que también había sobre ellas, ¿no? Era como te culpo a ti por haberte embarazado, por tener 14 años y quedar embarazada. Eso le pasa por abrir las piernas, ahora se tiró su vida, ahora qué va a hacer. Nunca se le ofrece opciones. Siempre es discriminarla, derrotarla, destruirla, porque prácticamente como recuperar a mis sobrinas de ese proceso también duró muchos años, fue como 5 o 6 años prácticamente hasta que sacaron su cédula, poderle decir, no, amor, tú puedes seguir estudiando, puedes seguir con tu bebé, puedes tener otras opciones, ¿no? Pero cuando hablamos como desde lo académico, también es como esta venda que se ponen los profesores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pedagogía es como la sexualidad la hablan allá en su casa. La mamá es la que le tiene que enseñar a la hija de que tiene que cuidarse, que tiene que cerrar las piernas, que como así que va a disfrutar. No, 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 las piernitas cerradas, tómese la pastilla, venga, mejor le aplico una inyección, pero nunca se le habla de esto en el colegio. Me parece que sería muy importante que las mismas chicas pudieran hablar entre ellas, que se les pudiera dar de verdad una educación sexual de calidad, porque finalmente la educación sexual yo siento que va más guiada hacia los hombres, que al hombre es el que le enseñan a ponerse el condón, el hombre es el que lleva los pantalones y el que sí puede sentir placer y el que domina a la mujer, ¿no? Entonces yo creo que desde el colegio sí es muy importante poder hablar de estos temas, que sean las mismas chicas, las mismas mujeres, las mismas adolescentes que puedan hablar de estos temas, ¿no? Yo siento que acá en Colombia pues nos siguen negando este derecho a la sexualidad, a la autonomía, al reconocimiento de tu cuerpo, de la diversidad sexual, ¿no? Porque acá en Colombia pues se trató de defender a las infancias trans, porque pues nosotras no es que nos crecimos y ya cuando saqué la cédula descubrí que era una mujer trans, ¿no? Nosotras sentimos toda esta feminidad desde pequeñas. Entonces, en el colegio comienza el bullying, comienza la persecución. Muchas de estas niñas o niños trans terminan suicidándose, que son pues cosas de violencia terribles. Pero finalmente es porque tampoco dejaron hablar del tema. Cuando se trató de hablar del tema, eh, lo que hicieron era que nosotras estábamos imponiéndole a los niños que se volvieran niñas, ni siquiera los mismos profesores, los docentes se dieron como, venga, escuchamos de qué trata este tema, de qué están hablando estas personas. No, finalmente lo que hicieron fue archivar todo, perseguir como
a la, a la, a la senadora que estaba como promoviendo lo de la ley de identidad de género y el respeto en los colegios hacia las personas trans. Hubo una persecución, se vino la iglesia también, que supuestamente nosotras estábamos sacando cartillas homosexualizadoras, como si uno se fuera a volver homosexual por leer. Entonces comenzamos desde ahí esa violencia como una estupidez, porque finalmente es una estupidez negarle a los adolescentes y a los jóvenes que reconozcan sus cuerpos, que reconozcan su autonomía y pues que finalmente terminen explorando lo que hay en la vida. Todo es tan diverso, tan rico y tan lindo que por qué no disfrutarlo, ¿no? De acuerdo, muy de acuerdo. Como muchas de ustedes sabrán, lo que es la partería y sobre todo aquí en Colombia es una labor que también ha sido invisibilizada. Entonces, nosotros creemos que este trabajo no solamente viene en lo que es el derecho sexual, sino también cómo estas mujeres están empezando a proteger su propia comunidad y están empezando a gestar acciones en pro pues de las madres, pero también de las niñas, de las jóvenes, y eso es lo que ella está haciendo. Lisette está haciendo esta labor muy bonita y sobre todo ahorita en pandemia, donde pues el acceso a salud, el acceso a un hospital es totalmente difícil, imposible en muchos casos. Entonces ahí es cuando entra la partería, los niños no van a dejar de nacer. Entonces las parteras tienen esta labor tan hermosa de conectar lo que son saberes ancestrales con técnicas también un poco más modernas, pero siempre apelando a lo que es la raíz, apelando a lo que son ellas y a su identidad. Y entonces eso nos parece tan extraordinario de la labor de Lisette. La pregunta para ella era, ¿cuál es el rol de la partería en el contexto de la salud materna? Porque la salud materna es un derecho fundamental y es un derecho sexual. ¿Y qué hace esta práctica, la partería, tan importante para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo en zonas rurales? Porque pues como ya hemos mencionado, incluso retomando el tema anterior, pues es un tema estructural en las zonas rurales, sobre todo en las etnias indígenas y afrocolombianas, que aquí son también, digamos, como unas zonas geográficas muy específicas. Es muy importante esta labor. Entonces ese era más o menos lo que íbamos a conversar con ella, pero pues si alguien tiene alguna intervención, bienvenida sea. Yoko tenía la mano levantada también y Carolina. Bueno, yo lo único que quería decir, perdón, yo lo único que quería decir es pues nada, respeto y admiro mucho como todo este conocimiento ancestral, todo este conocimiento alternativo y me parece que es muy, muy esencial. eh, en verdad que tengo mucho respeto y mucho valor por estas mujeres que están como en esta parte de la partería. Me parece que es como un cuidado, que son unas grandes descuidadoras, que son personas que de verdad aportan mucho a lo comunitario, a lo urbano, porque pues como lo decimos, el sistema de salud en Colombia de verdad que es lo más pésimo, acá lo podemos decir que es una mierda. Entonces, se ha vuelto un negocio. Finalmente, la salud en Colombia es un gran negocio donde se ha vuelto un privilegio para algunos. Entonces, me parece que ahí entra a jugar este rol y este papel de las parteras. Y qué rico pues que finalmente otras mujeres campesinas, otras mujeres indígenas pudieran aprender también de esto, de la partería y poderlo como llevar a otros territorios, ¿no? Me parece que es un conocimiento que debería tener más valor y poderlo como expandir más. Solo quería decir eso. Muchas gracias, Yoko. Carolina, adelante. Pues yo quería decir que
Frente a la violencia obstétrica, las parteras hacen una labor maravillosa, que es muy triste y muy doloroso ver que las personas más afectadas por la violencia obstétrica son mujeres racializadas, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en Estados Unidos incluso, donde hay unas estadísticas realmente escalofriantes sobre por qué las mujeres racializadas se tienen que someter a estas cosas cuando tienen que dar a luz, que es un momento tan sumamente vulnerable, ¿no? Y que es un momento además que debería leerse transnacionalmente y transculturalmente como un momento importantísimo en la vida de cualquier ser humano, ¿no? Que es alguien más llegando al mundo y alguien más haciendo un esfuerzo para que esta persona llegue al mundo. Entonces, solamente que la partería un tesoro patrimonial que tenemos que cuidar, que también creo que dentro de nuestras posibilidades, las que estamos aquí, de uso de redes, de uso de medios, mantener este conocimiento vivo, y que pues ojalá sea valorado más allá de los lugares rurales, sino que en algún momento también, ¿por qué no? Hacerlo una práctica que sea popular dentro de lugares urbanos, cascos urbanos, porque frente a cosas como que la medicina y la salud se están volviendo un negocio, la medicina ancestral le hace resistencia a esas prácticas mercantiles. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Indira, adelante. Y me recojo mucho en las palabras de Carolina. Yo siento que estos saberes ancestrales son saberes con una matriz africana, son saberes propios que se deben proteger, ¿cierto? Y que debemos valorar a estas personas que lo realizan. Son importantes en la comunidad, y hay que preservarlos y que requieren que sean valoradas y transmitidas a otras generaciones, por supuesto. Totalmente de acuerdo. A mí me gustaría decir algo antes, y es que la labor de la partería no solamente se enfoca en un área, bueno, la partería, sino que estas mujeres empiezan a tomar unos roles de lideresas y de moderadoras, por decirlo así, en zonas que tienen arraigado la violencia muy profundo. Entonces, ellas son como el centro de paz, por decirlo así, el centro de vamos a conciliar, vamos a arreglar las dos partes. Y entonces, eso también es una labor muy bonita que está pasando con la partería y es totalmente admirable. Alice también íbamos a tratar el tema del aborto. Entonces, antes del interludio, sí nos gustaría que todas nosotras demos nuestra opinión, sobre todo en términos de cuál es el camino para expandir la autonomía reproductiva. Porque, digamos, sí hemos tratado el tema de que es una decisión traer a luz a alguien y es una decisión, es un derecho sexual tener esa autonomía, pero también es un derecho decidir lo contrario. Si no me siento bien, si no me siento para esa vida, si no me siento para esa labor, toda esa responsabilidad que acarrea, pues es un derecho yo poder abortar. Entonces, sí nos gustaría que generáramos esta discusión alrededor de este tema antes del interludio. Carolina de Canela. Listo, Caro, sigue. Yo creo que aquí retomamos un poquito el tema de la ancestralidad y la medicina ancestral, que yo creo que no es un secreto que los mal llamados o llamadas hierbateros han hecho también frente a esto desde siempre, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer decide y quiere decir no tener a su hijo y qué plantas medicinales pueden servir a esto? O sea, que esto es un tema que no se refiere bajo ninguna circunstancia a un problema moderno, ni es una cosa que las mujeres ahora quieren, las mujeres o las personas con vulva y vagina quieren hablar, sino es una cosa que ha estado desde siempre y es el derecho a
tomar las decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Para mí es fundamental que se entienda esto en cualquier circunstancia. En Colombia ahorita solamente hay tres circunstancias que son legales para tomar esta decisión, pero sin duda tener control sobre nuestro cuerpo también habla de cómo el sistema nos ve. Y es que porque un montón de personas que no tienen ni vulva ni vagina, que son en general hombres blancos con dinero, toman la decisión de decirle a las mujeres o a las personas con vagina y con vulva, no, ustedes no pueden abortar, ¿no? Y eso sí representa a gran escala también quiénes somos para el Estado, quiénes somos para un sistema específico. Somos un montón de personas con minoría de edad que tenemos que hacer lo que se nos dice que tenemos que hacer en vez de simplemente tomar nuestras propias decisiones y es muy peligroso. También considero importante igual resaltar que en Latinoamérica estamos trabajando arduamente porque esto ya no suceda más. Ojalá Colombia siga el ejemplo de Argentina y podamos estar ahí con nuestras hermanas en la Argentina y pues legalizar el aborto en cualquier escenario. Totalmente. Canela, tú vas a decir algo. Creo que todo lo que hable de la autonomía del cuerpo de la mujer ya está en contra de absolutamente todo lo que de una sociedad patriarcal, ¿no? La autonomía sexual, el aborto, la homosexualidad, divorciarnos, tener educación sexual, placer, orgasmos, todo esto lo que lleve a demeritar el control del hombre o del patriarcado sobre el cuerpo femenino, simplemente es opacado y que pues es lo mismo, es regresar un poco a lo que hablábamos sobre la educación y también plantear opciones, ¿no? Porque pues lo que estábamos hablando es que cuando uno queda embarazado en condiciones de vulnerabilidad y siendo menor de edad particularmente, pues no te dan otra opción, ¿no? Lo que estábamos hablando, no se nos presenta otra opción más que ser madres, porque nadie nunca nos habló que quedar embarazada no quería decir que era un deber de ser madre, ¿no? Entonces, como que volver a la educación y a la autonomía de nuestros cuerpos desde nuestra sexualidad y separar el placer de la reproducción es una clave para poder entender y llegar pues, a nuestras propias libertades sobre nuestros cuerpos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Pues yo lo que puedo decir es que la mujer es completamente autónoma para tomar las decisiones sobre esto y que esto no es sino una más de las múltiples imposiciones que ejerce el patriarcado sobre nosotras y que debemos crear estrategias para combatir y tumbar estas imposiciones, porque ellos son quienes deciden quiénes somos, cómo debemos ser y cómo debemos comportarnos. Entonces nos encasillan y bueno, yo creo que contra esto hay que luchar. Totalmente de acuerdo, Jazmín. Bueno, solamente como decir para mí el año pasado que fue donde se legalizó pues el aborto en Argentina, para mí fue como un hito bien importante a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que es como bien importante que muchos países vayan como generando ya estos espacios de derechos hacia las mujeres en el tema del aborto, porque, o sea, por lo menos aquí en Perú yo siento, ¿no? Que estamos muy, muy lejos de lograr eso, pero igual como las acciones de otras personas, de otras mujeres en otros lugares, ¿no? De la Yala, como generan también como esperanza, inspiración, ¿no? De que realmente sí se puede lograr en algún momento, ¿no? En los tiempos, en los procesos de cada territorio, ¿no? Y porque también cuando hablamos de la autonomía sexual, de la autonomía corporal, sobre nuestros cuerpos, de vivir nuestra sexualidad como mejor deseemos, y también vivir la maternidad, si es que deseamos hacerla, como una decisión propia, también estamos hablando de también recuperar el poder sobre nuestros cuerpos y eso también simboliza mucho para mí
el recuperar el poder sobre nuestros propios territorios, ¿no? Entonces, creo, o sea, quería como mencionar como eso también. Muchísimas gracias. Ahora sí seguimos con la intervención de Carolina. Bueno, muchas gracias. Voy a leer un poema mío. Gracias por el espacio. Y bueno, aguardiente y mata ratón. Que me cuenten tus ancestros qué pasaba. Quiero saber sobre esos baños. Quiero saber de las antiguas recetas. Háblenme voces del pasado. Llénenme de negra sabiduría. Hoy quiero aprenderla toda. Será bajo la luna el mandamiento. Cada 4 noches. Aguas turbias entre matorrales. Primero la cabeza, luego las extremidades. Una pausa en el sexo y que el baño continúe. Sumergido en este pasado hechicero de un tiempo que desconozco, me toco repetidas veces. Me imagino a mí mismo soplando vida, creando fuego, las memorias que los muertos me piden para conservar, memorias de una magia inútil que me define, una magia hierve sangre. Sal marina, sin proporción alguna, camino de granito y hierba, aguardiente y matar ratón. Debe realizarse al anochecer, con la luna recostada en su reflejo, luego de desangrar al amante. Que me quemen vivo, bajo esa profecía del llanto, olvidar que fui presente, olvidar el blanco camino, decantarme. Quiero ser líquido, emanar de los poros de mis padres, trazar en mis huesos ruidos. Sujetar del cuello siempre, un sacrificio limpio, pero no libre de dolor. Tiene que sufrir, tiene que ser amargo para que surta efecto, palmas blancas y bronceados de luna. Me someto al yugo de mi ascendencia. La manzana nunca cae muy lejos de su árbol. Mis raíces muertas me reclaman, me jalan a la tierra, las revivo con saliva. Soy yo enmarcado en un pasado de 1000 almas muertas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hermoso, hermoso. Bueno, ahora entramos a la segunda ronda. Daremos lugar a nuestro segundo momento del panel, donde hablaremos sobre la solidaridad y la construcción de movimientos sociales. Nuestra primera pregunta se enfoca en la construcción de solidaridad integracional para desmantelar el machismo y neocolonialismo y va dirigida a Carolina Rodríguez Mayo. Las revoluciones siempre se han gestado en las mentes jóvenes. Estas revoluciones significan querer romper con una cantidad de ideologías arcaicas y restrictivas, pero casi siempre la lucha joven es tratada de inapropiada por las generaciones pasadas. Entonces, ¿cómo pueden los jóvenes, sobre todo las mujeres jóvenes, superar las normas patriarcales y la misoginia arraigada en las políticas de salud sexual y reproductiva que las desalientan a ejercer su autonomía sexual y reproductiva? Bueno, quiero primero decir que como profesora, para mí es muy importante empoderar a mis estudiantes a que alcen la voz y que entiendan que no tiene que ver su experiencia en el mundo con la fuerza que puedan tener a la hora de decir las cosas que quieren decir y que son válidas, que son importantes y que no tienen que esperar a tener 25, 20, 26, 30 años, etcétera, para poder hablar y poder decir yo tengo razón o yo merezco que me escuchen. Creo que cuando alentamos a las personas jóvenes a hablar y les enseñamos que eso tiene poder, estamos ya dando un paso hacia adelante sobre desmantelar cosas patriarcales como la jerarquía de edad, que está muy arraigado en el tema de autoridad, porque sí, porque esa persona tiene más edad que tú, y eso es para mí un esquema muy patriarcal. Cuando ya desmantelamos eso y creamos redes de seguridad y redes donde la verticalidad tiene más importancia, también estamos diciendo, bueno,
no tiene nada que ver la edad y lo que importa es cómo podemos aportar conjuntamente a hacer las cosas de mejor forma. Creo que las redes sociales y el Internet han ayudado en este sentido muchísimo. Por supuesto, sabemos que las redes sociales tienen muchos problemas y como personas que las usan sabemos de sus múltiples contradicciones, pero también son un lugar donde de verdad las personas jóvenes encuentran una plataforma y encuentran otras personas jóvenes haciendo cosas por el mundo que van más allá de sí mismas. Y me parece que esto es muy importante porque así también hay información. Y esta información puede permitir que una persona que en su casa no le hablan de aborto, que en su casa no le hablan de anticonceptivos, que en su casa no le hablan de identidad de género o de sexo en general, pueda encontrar información que es buena información, no solamente cosas para su entretenimiento, sino realmente cosas que le van a decir, que le van a enseñar y que puede compartir con sus amigues dentro del colegio, dentro de espacios donde pueda haber una discusión y donde puedan decir, bueno, vi este TikTok de esta chica hablando de un juguete, ¿ustedes qué opinan? O vi esto hablando de personas no binarias, compartámoslo. Yo lo he podido presenciar. Y tener esos espacios digitales o decirles como estos espacios digitales son importantes para ustedes, cuídenlos, manténganlos, incluso inicienlos, ¿por qué no? Es un paso para que este diálogo tenga, tenga una contundencia y también para ver a las mujeres en espacios de poder donde ellas se autodeterminan cómo salen en redes, qué dicen, qué información rotan. Y esto también pues hace que los discursos no vengan solamente de un lugar nuevamente de autoridad, sino todos tenemos algo que aportar, todos podemos decir cosas desde nuestro lugar de enunciación. Claramente tenemos que ver qué cosas queremos buscar, porque en Internet puede encontrar uno también cosas muy negativas, pero también mucha información que va a permitir que algunas personas que nunca les han hablado de autonomía sexual y reproductiva tengan autonomía sexual y reproductiva eh, desde su cotidianidad. Sin embargo, considero muy importante que los profesores, las profesoras se pongan a la tarea de desmitificar el sexo como un tabú y hablar de sexualidad, de identidad de género desde los espacios educativos y sin ponerle tanto misterio, ¿no? Si una persona tiene una pregunta, simplemente resolver esa pregunta. Si una persona quiere profundizar sobre un tema, decirle, bueno, si es una persona muy joven, también preguntarle, ¿y por qué estás haciendo esta pregunta? Porque eso es también un trabajo del profesor o de la profesora. Bueno, si una persona a los 8 años me está hablando de temas que de pronto no conoce y que no están en su contexto, pues indagar por qué eso está pasando, está en un entorno seguro. Y si ya es una adolescente, una mujer joven o un hombre joven o una persona joven no binaria, pues también ofrecerle un espacio de cariño, de respeto y sobre todo educativo, porque es que el sexo tiene que tener una formación pedagógica, porque involucra muchísimas cosas, involucra tanto saber cómo cuidarnos de enfermedades de transmisión sexual, de prevenir un embarazo en caso de que pues, no se quiera, hasta cómo cuidar nuestra persona, cómo cuidar nuestra identidad, cómo cuidar nuestros límites, porque estar en una relación en la adolescencia no significa estar disponible para sexo todo el tiempo que alguien más decida que quiere hacerlo. ¿Cómo decirle a alguien, no me gusta esto? ¿Cómo decirle a alguien, esto sí me gusta? Esto es algo que las mujeres vamos descubriendo después de mucho tiempo. Es ridículo lo mucho que tenemos que crecer para poder decir, no, gracias, no, esto no me gusta, no, amigue, esto que estás haciendo no está llegando a ninguna parte, o sea, eso toma años. Cuando uno desde joven podría decir, bueno, tal vez esto no está funcionando, pero el problema siempre ha sido que esto es un tema tan tabú y siempre tan tratado como algo incluso asqueroso, ¿no? En generaciones grandes, como, uy, no, no te metas ahí, como,
Y al final es como, bueno, pues esos son profesores que ya son padres y madres de familia, entonces uno dice, bueno, ¿por qué dices que no? Algo estás haciendo en tu vida matrimonial, digo yo. Entonces creo que esas contradicciones hay que evitarlas a toda costa, enseñarles a todos los niños lo importante que es la sexualidad, enseñarles también sobre identidad de género. Tristemente, en muchas ocasiones uno se encuentra con estos discursos que habló Yoko, de que hay una ideología de género y que si uno está hablando de estas cosas es porque los quiere transformar a todos en un ejército de maricas. Entonces, entonces realmente es ridículo, pero yo creo que la fuerza está en que los profes, las profesoras se pongan a la vanguardia de decir, no, lo sentimos mucho, respetamos en que en tu casa no quieran hablar de esto, eso, pero esto es un espacio educativo en el que sí o sí tenemos que hablar de estas cosas porque estas cosas atienden a una realidad social allá afuera y nos van a formar como mejores seres humanos. Tenemos otras preguntas, también precisamente hablando de las ideas heredadas. Encontramos al machismo, cómo vive y cómo prospera el machismo hoy en América Latina y cómo podemos, como mujeres y aliados no binarios, trabajar para crear una cultura en la que la feminidad sea definida como fuente de fortaleza en lugar de ser objeto de abuso y desigualdad. Yo creo que esto es una tarea, empecemos por decirlo, es una tarea titánica. ¿Mm? Cuando hablamos de machismo, hablamos de muchísimas cosas. Y dentro de los espacios donde hay gente joven, esto se puede ver de formas, en espacios muy coyunturales, como es la adolescencia. Entonces, en la adolescencia hay una característica muy importante que no tiene nada que ver con la educación, que de verdad es una característica que está muy alineada con la edad y es el tema de definirme dentro de mi expresión de género. Entonces, en esa definición de expresión de género están, por supuesto, los hombres a veces empujando su masculinidad como una manera de hacerle daño a otras personas, ¿no? Entonces me burlo de mis compañeras o me burlo de mis compañeros porque estoy mostrando que soy el mero macho o porque me da miedo que mis amigos se burlen de mí. Yo creo que lo primero es entender cómo la expresión de género y enseñarla en espacios donde la veamos como algo natural, que un día yo puedo querer ser muy delicada como mujer cisgénero o al otro día quiero llegar de traje toda de negro y pues sentirme muy andrógina en mi performance de género y que eso está bien y que no hay ningún problema y que no todo, que las cosas que hacemos, que nos ponemos, no necesariamente están atadas a soy hombre, soy mujer. Y estos espacios hablarlos dentro de, con otras generaciones, yo creo que tienen un impacto grande en desmantelar acciones o palabras machistas. Primero es deconstruir el género, cómo entender, no cómo está entendernos desde la ropa o entendernos desde los manerismos o las expresiones que tenemos en nuestra cara, con nuestras manos, sino que esto va más allá de preguntarle a una persona, ¿tú cómo te identificas? Y a partir de eso creo que podríamos dejar de ver a lo masculino como necesariamente violento, como necesariamente fuerza, como necesariamente liderazgo, porque cuando estas cosas que no son masculinas se ven dentro de sujetos femeninos o sujetos no binarios, son criticadas, pero cuando son vistas en los hombres son alabadas. Entonces creo que eso es y como mujeres creo que también dejar de estar a la defensiva cuando tomamos posiciones machistas, porque no es y que otra mujer u otra persona la señale. El machismo está en nosotros de una manera en que no lo hemos podido ni siquiera frenar o que lo empezamos a detectar y a construir y no al revés. No es algo
que estamos alimentando, o por lo menos las personas que lo queremos deconstruir no lo estamos alimentando, pero está ahí, está presente, es esa parte cultural de quiénes somos. Entonces creo que para no verlo como un ataque personal, tenemos que entender que el machismo está en todo y nos atraviesa a todos nosotros. Y mientras que eso suceda, tenemos es que buscar maneras de crecer más allá de lo que nos enseñó. Creo que hablar de esto de forma sincera y crear redes sororas también va a ayudar a que el machismo no siga siendo más un tema que se filtre en nuestras crianzas y que se filtre en nuestra manera de ser en el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora abrimos el espacio para que nuestras otras compañeras puedan dar su opinión sobre estos temas. Si quieren. Bueno, creo que no. Entonces, ahora hablaremos sobre las normas culturales versus la autonomía corporal, y la pregunta va dirigida a Yasmín Reyes e Indira Perea. En el caso de la autonomía corporal, es un derecho para la mujer lograr un estado de liberación mental y corporal absoluta. Sin embargo, para muchas mujeres latinas, este estado es completamente inalcanzable porque sobre todo sus cuerpos reposan en una cantidad de etiquetas y concepciones erróneas, lamentablemente heredadas. Esto complica la experiencia del cuerpo latino, especialmente ese cuerpo que ha sido enclaustrado en la concepción de lo desviado o lo racializado Cómo a través de la danza y el arte el cuerpo se devuelve una forma de resistencia, y cómo desde el campo de la psicología se les ayuda a las mujeres a vencer este tipo de barreras. En general, cómo generar identidad a través del reconocimiento del cuerpo. Bueno, cuando he visto las preguntas, ¿no? Como que realmente el cuerpo, yo siempre lo pongo en un lugar como que es el gran maestro, ¿no? Porque tiene mucha sabiduría, especialmente en cuerpos racializados. Existe mucho cuando, por ejemplo, una mujer racializada, una persona racializada se expone a una situación de racismo, de violencia, ¿no? Hay una reavivación de este trauma a través del cuerpo. El cuerpo siente, el cuerpo como te habla, ¿no? Se moviliza. Entonces, como en general el arte, la danza, otras manifestaciones artísticas, sí pueden ser un espacio de resistencia, tomando primero como premisa que el descanso, el placer, la alegría, ha sido no solo no permitido, sino como algo prohibido para algunas existencias, ¿no? Entonces, en este sentir o en esta narrativa de que no hay lugar para el descanso, y se ve el descanso más como un privilegio que como un derecho. En donde como existencias racializadas podemos entender que tenemos que trabajar, tenemos que manifestar cosas, tenemos que producir cosas 24/7 todo el tiempo, y no hay lugar para este descanso, no hay lugar para sentir placer, y no hay lugar para sensibilizarnos y para sentir al cuerpo, ¿no? Entonces justamente el arte toma mucho esta premisa también, ¿no? Nos permite también conectarnos con nuestro cuerpo, conectar con nuestras necesidades emocionales, y también conectarnos con ese merecimiento, ¿no? Del placer y del descanso. Dentro de las manifestaciones artísticas que pueden existir, yo me he conectado muchísimo con la escritura, con la poesía, ¿no? Y he podido entender también que en general siento yo, ahí como Indira cuando vuelva a conectarse como podrá complementar esto también, pero sí siento yo que es una creación con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la poesía, ¿no? Yo me conecto mucho con las manos y con lo que yo estoy escribiendo y con mi sentir en ese momento. Entonces es una creación que una persona racializada tiene con su sentir, con sus vivencias, y lo manifiesta en un proceso de creación que en general termina siendo un proceso de
de transformación, ¿no? Entonces, dentro del campo de la psicología, especialmente desde enfoques mucho más, pues, antirracistas, coloniales, e inclusive desde mirar la psicología y el arte también como una herramienta más, ¿no? Se entiende, ¿no? Cómo el arte y la psicología también puede ayudar, ¿no? A las mujeres, especialmente mujeres racializadas, pues a vencer ese tipo de barreras. Primero se logra esto desde un reconocimiento, ¿no? Y eso es lo que buscan los espacios de sanación. Yo soy terapeuta desde bastantes años y desde hace un par de años comencé a generar espacios de acompañamiento para mujeres afrodescendientes e indígenas aquí en Perú. Y creo que el primer paso es reconocer la violencia, es reconocer que hubo un acto racista, hubo un acto violento, hubo un acto patriarcal, teniendo en cuenta de que ese es el primer paso para la sanación, nombrar las violencias para poder transformarlas, ¿no? Porque cuando no las nombramos, podemos pasar en un proceso de confusión de si realmente esto fue una violencia o no, si realmente estoy dudando, ¿no? de mi sentir por todo lo que yo escucho, por todo lo que me pueden cuestionar, ¿no? Especialmente desde una mirada bastante blanco, patriarcal de la vivencia que he tenido. Entonces, el primer paso dentro de los espacios de sanación es el reconocimiento de que esa violencia existió. Y el reconocimiento no solamente es reconocerlo, sino también sentirlo, ¿no? Y también sentir como, por eso muchas veces desde el enfoque antirracista se va a la raíz, desde la psicología, ¿no? Se va a la raíz, se va a ver esas heridas, y no como para generar una sobrevictimización de la experiencia, sino como para volver ahí y poder sanar lo que se tenga que sanar y luego regresar también al mundo, al presente, ¿no? Al estado presente de la persona que pues está en este proceso de sanación. Entonces lo principal creo yo que es este reconocimiento y nombrarlo, no expresarlo, la comunicación, la voz, ¿no? La voz que tiene bastante poder y que manifiesta muchas cosas. Entonces creo que eso es lo primero, ¿no? Y luego también es como también pasar por un proceso de tratar de darle muerte a este proceso, ¿no? De violencia, ¿no? Y cómo pues se da muerte a este proceso, como también teniendo en cuenta que la muerte es la transformación, ¿no? Entonces la transformación dentro de lo que viví, ok, esto es lo que viví, cómo yo lo puedo transformar en otro movimiento, en otra situación, en otro sentir. Eso obviamente es un proceso que puede, pues no es, la sanación siempre digo que es cíclica, no es lineal, tomando en cuenta obviamente que desde la psicología, pues desde una mirada occidental, se ve como una sanación como cíclica, ¿no? Entonces llegas a un punto A y tienes que llegar a un punto C de todas maneras, ¿no? Esa es una visión bastante racista de la sanación, bastante occidental de la sanación, porque siempre me pongo a pensar cómo nuestras ancestras se sanaban en los tiempos en donde no existía la academia, donde no existían las universidades, en donde no existían pues estos certificados que existen para que uno se vuelva terapeuta. Andaban en círculos de palabras, andaban hablando, andaban con otras mujeres, ¿no? Entonces es como también volver a eso, ¿no? Como volver, como comenzar a mirar los espacios de sanación, los psicólogos y psicólogas terapeutas, también no desde esa mirada occidental, en el sentido de que yo vengo a enseñarte algo, sino yo vengo también a sanar contigo, ¿no? Porque es lo que me pasa a mí muchas veces, que yo siento que sano muchísimo, ¿no? Cuando estoy brindando espacios de sanación, estoy brindando acompañamientos. Y creo que para mí es como un gran regalo que yo recibo, porque estoy ayudando a sanar a una persona racializada, pero de alguna forma su historia también es un espejo de lo que me ha pasado a mí. Entonces también se puede entender así, ¿no? Que las dos personas en espacios de sanación se ganan, ¿no? Entonces como que esta es como la forma en que la psicología desde este enfoque antirracista, no desde un enfoque occidental, puede ayudar a las mujeres a vencer ese tipo de barreras, ¿no? Y principalmente la psicología antirracista, como hace mucho hincapié al reconocimiento del cuerpo, ¿no? El cuerpo como este gran maestro, como mencionaba al principio, el cuerpo
que nos va a dar la guía, ¿no? Que es como una especie de mapa hacia nuestra propia libertad, que nos va a dar la guía de lo que nos duele, lo que sentimos, ¿no? Y lo que recordamos también. Entonces es como un enfoque que en realidad dentro de la psicología occidental yo no he visto que se trabaje en ese lugar. Entonces creo que en este sentido eso es como uno de los aportes también de la psicología desde un enfoque antirracista, ¿no? Y bueno, ya como llevando ya a esta pregunta, ¿no? Que dice, ¿cómo generar identidad a través del reconocimiento del cuerpo? Pues cuando pensaba en esa pregunta se me venía esta palabra o frase, simplemente sintiendo al cuerpo, ¿no? Hay una desconexión en sociedades en donde se han enaltecido a la mente, ¿no? Desde los espacios de academia, desde estos espacios, ¿no? De aspiración profesional, y se ha no priorizado al corazón, al sentir, al cuerpo, ¿no? Entendiendo que la mente se preocupa demasiado, juzga demasiado, te hace sobrepensar demasiado, y el corazón siente, el corazón se ocupa de las cosas que se tienen que ocuparse, el corazón está en el presente, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque obviamente también creo que el tema de la identidad étnica racial, el tema de poder abrazar nuestra identidad, nuestra negritud, nuestra afrodescendencia, nuestra identidad propia, también parte de abrazar a quién estoy abrazando, ¿no? A qué cuerpo yo estoy abrazando, qué cuerpo yo tengo, ¿no? Entonces es como un proceso también que puede ser como muy doloroso, especialmente si hemos pasado mucho tiempo en desconexión con el cuerpo, ¿no? En donde inclusive podemos sentir el cuerpo estancado, rígido, con una sensación de pesadez en el cuerpo que no sabemos qué es, ¿no? Entonces son en esos momentos en donde el cuerpo nos está diciendo, me siento así y no me quiero sentir así. Entonces el movimiento que genera el arte, por ejemplo, que genera la danza, que genera el canto, la música en general, que genera la poesía, porque te saca de un lugar de estancamiento y te lleva a otro lugar de transformación interna, ¿no? Entonces, esto creo que es también parte de los temas de la autonomía, pues, corporal, que es uno de los temas de esta ronda de preguntas, ¿no? Y obviamente, mientras más nos acerquemos a la experiencia del sentir y del proceso del cuerpo, más autónomas nos podemos sentir también a nivel personal, porque en sí también, como nos sintamos a nivel personal, eso se va a reflejar en lo colectivo, recordando que lo personal es político, ¿no? Entonces, es como si yo tengo una buena conexión con mi cuerpo y con mi identidad y reconozco eso y me reconozco desde una autonomía corporal, así también me voy a relacionar con las otras personas, voy a poner límites sanos, voy a poder decir lo que me molesta y voy a poder decir, inclusive en una relación afectiva, una relación sexual, hasta aquí más o esto no quiero, ¿no? Entonces como también bien importante volver a la raíz para poder conectar con el cuerpo y poder tener como resultado, ¿no? También relaciones interpersonales sanas y saludables a través de los años y de la existencia, ¿no? Y bueno, eso quería como contarles, compartirles en esta como oportunidad, y quisiera compartirles un pequeño texto que escribí hace algún tiempo que se llama El cuerpo, el gran maestro, como Claro, muchas gracias. como cerrar un poco mi participación en este sentido. Bueno, el cuerpo, el gran maestro. Él sabe de nuestras angustias, ansiedades, miedos y dolores. También sabe de nuestro amor. El cuerpo sabe el camino de nuestra alma. El cuerpo es pero tan sabio, que el dolor es aprendizaje, la enfermedad, enseñanza, y la sanación es el camino hacia la propia libertad. Entonces, el cuerpo es el camino hacia la libertad. El cuerpo es el mapa del alma. Por eso da tanto miedo conectar con el cuerpo, porque es conectar con el alma. La tierra es el cuerpo, el territorio es el cuerpo, el cielo es el cuerpo, la luna es el cuerpo, los árboles son el cuerpo, la naturaleza es el cuerpo es vida. Abracemos a nuestro cuerpo como la mejor forma de abrazar a nuestra alma y a nuestro ser. Muchas gracias. Gracias.
Te agradecemos muchísimo también este texto que es maravilloso, porque también a través del arte podemos llegar a esto, a la autonomía corporal. Carolina, adelante. Pues yo creo, primero que las letras son bastante rebeldes para las personas negras y racializadas porque nos fueron negadas por tanto tiempo, ¿no? Entonces es increíble que ahora pues las vemos como parte de nuestra vida cotidiana, pero a cuántas personas que habían sido esclavizadas no las castigaron por estar aprendiendo a leer o por estar aprendiendo a escribir. Entonces, cuando vemos eso, estamos también sanando y escribiendo porque estamos diciendo como a pesar de todas las cosas que nos dijeron que no podíamos tener, no solamente las tenemos, sino que además somos maestras o maestros a través de estas palabras, a través de estas expresiones artísticas, porque es un pasado que viene con mucho dolor cuando se piensa en que éramos vistas como personas sin alma. Entonces, si no hay alma, no hay expresión estética. Y ahora estamos en todas las expresiones estéticas posibles y eso ya es resistencia, eso ya es decir, estas voces son hermosísimas, son valiosísimas y además de eso son curativas. Y creo que desde ahí tenemos que buscar siempre también como lectoras, como audiencia, voces negras, voces racializadas que nos permitan seguir en este círculo de resistir desde el arte. Yoko también quería decir algo. Bueno, yo quería hablar pues como desde la perspectiva trans, ¿no? Eh, pues yo siento que pues para las identidades trans, nuestros cuerpos también han sido muy violentados desde la niñez, ¿no? Porque, digamos, para mí en lo personal, fueron muchos momentos de corrección. Cuando yo era niña, eh, pues mi identidad era de un niño, ¿no? Pero siempre era esas correcciones, si me ponía las manos en la cintura, me pegaban en los hombros para que quitara las manos, eh, si sacaba mucho la cola, entonces me daban un palmadón o me daban calvazos para que supuestamente hablara como un hombre, ¿no? Entonces siento que esos cuerpos también han sido violentados, también estructurarse uno, ¿no? Porque como lo decía Yasmín, es lograr que el cuerpo reconozca también esta identidad. Y pues la identidad de nosotras siempre ha estado ahí. Es como poder elegir también este es mi cuerpo también transita conmigo porque pues este tránsito que se hace en el género también pues lleva ciertas transformaciones para nosotras. Estas transformaciones aún siguen siendo violentas porque pues por querernos feminizar, por tener una silueta, también hemos cometido muchos errores, ¿no? Hay muchas mujeres trans que hoy en día están pagando graves efectos sobre su salud porque en este afán de feminizarse, de tener la tetica, de tener la cadera grande, de tener las pompas gigantes, terminamos haciendo cirugías artesanales. Estos métodos iban involucrados con parafinas, siliconas, biopolímeros, y muchas de estas mujeres hoy en día tienen efectos secundarios, efectos como necrosis, fibrosis. Entonces, no solamente se ha afectado la salud mental, sino también la salud física en cuanto a estos cuerpos. Lo otro es que nuestros cuerpos también han sido
armas o herramientas de guerra, ¿no? Muchas hemos sido violadas, torturadas. En los cuerpos también se refleja la misoginia. Lo decíamos porque muchas de las trabajadoras sexuales, cuando son golpeadas por la policía, o a las mujeres trans específicamente, siempre les disparan o les golpean en los glúteos, en los senos, en la cara, así como, bueno, eres una perra, no te voy a dejar trabajar hoy, te doy en la cara. Eh, Anda mostrando mucho la teta, entonces, tome un golpe para que quede el morado, le quede el hinchazón y no pueda trabajar. Entonces siento que estos cuerpos también han sido víctimas de esa misoginia, de ese machismo, de esta violencia. Y me parece muy importante lo que dice Yasmín de la sanación, porque muchas veces pensamos que la sanación solo es aplicarme la cremita, ponerme la curita, no, también es necesario sanar por dentro, sanar nuestra psicología, sanar nuestras... Entonces, creo que para que el cuerpo esté bien conectado con la mente, es necesario hacer esa tarea de sanación. Y pues nada, muy, muy bellas las palabras de Yasmín y gracias por la intervención. Daniela también quiere decir algo. Es que yo, bueno, no sabía si contarles o no, si era pertinente, pero hace unos días, bueno, de hecho, el año pasado me tuve que enfrentar a mi imagen en el espejo demasiado porque pues no podía salir de mi casa como todas, ¿no? Y yo siempre había querido o tenía esa idea, y no lo sé por qué, como que en Hollywood o en el cine o en las series o en la cultura colectiva nos dan la imagen de que la mujer respetable es una mujer delgada y esbelta y que la mujer abusable o que es irrespetuosa o que tiene que esconder su cuerpo es la mujer con curvas, ¿no? Y yo toda mi vida sentí que yo quería ser entonces una mujer delgada, que para que la gente me escuchara y para que la gente me considerara bella y elegante y yo no sé qué otros más conceptos, yo tenía que ser flaca, que creo que le pasa a muchas. Entonces, yo me sometí a un montón de cosas para estar delgada y hasta ahora empiezo como a hacer esa reconciliación con mi cuerpo que ha sido además de todo hipersexualizado y yo creo que esta es una cuestión que nos interpela a todas, pero particularmente a Yoko y a Yasmín y a Carolina, ¿no? Porque son personas racializadas o en otro tipo de condiciones y es como nuestros cuerpos, como que por alguna razón, por su forma y por su naturalidad, han sido como territorio del placer ajeno. No sé si eso nos pasa particularmente a las mujeres latinas, particular además a las colombianas, o bueno, sin dejar de lado a Yasmín, pero siento que a la colombiana y a la venezolana, y más si es negra o racializada, la tienen en un nivel de exotización sexual en el que, pues pucha, yo creo que ninguna otra mujer en el mundo tiene esa presión tan tenaz a ser prácticamente un objeto de placer solamente o únicamente. No sé, tal vez ya estábamos cerrando y yo con esto. Caro quiere decir algo. Pues es que con esto que tú hablas hay una dicotomía muy extraña porque a la vez que las mujeres racializadas somos hipersexualizadas en muchos sentidos, también se nos quieren meter en cajas donde no cabemos, por ejemplo, con la forma de ser o nuestra corporalidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que yo nunca voy a, pues al lado de una mujer bogotana, blanco mestiza, nunca voy a verme delgada porque no, mi contextura no es así. Y esa pelea con el espejo es justamente, yo creo que algo que todas tenemos que vivir, ¿no? Es que a qué estándares nos estamos sometiendo para ser bellas, pero a la vez salimos a la calle y solo nos ven como, qué rica estás. Entonces, no entiende cómo estos mensajes es que al final igual lo deshumanizan a uno muchísimo y hacen y pues
perpetúan esta relación tan extraña que uno tiene con su cuerpo, de no abrazarlo por completo, pero a la vez sí entender que uno tiene que cuidarse, porque si no, cualquier tipo cree que puede agarrarlo uno en la calle o decir cosas sobre tu aspecto, pero a la vez querer meterlo a que se vea delgado, a que se vea estetizado de una manera determinada para que los demás escuchen cuando hablas, o te vean bonita pero no buenona, o cosas de ese estilo que al final yo creo que ninguna, pero específicamente nosotras en este panel, pues no, nunca terminamos de entrar en estos estándares, pero igual creo que ninguna mujer en realidad que no esté súper photoshopeada o súper intervenida, pues entra y aún así en qué estándares, ¿no? Porque de persona a persona cambia lo que valoramos como estéticamente atractivo o incluso lo que queremos ser o en cada década. Y bueno, eso es bien extraña esa relación con el cuerpo, pero creo que desde estas como acciones antirracistas también, así no sea uno una persona racializada, se reconcilia con muchas cosas porque son estándares que justamente vienen dados por un sistema que blanquea todos nuestros rasgos, que quiere blanquear todos nuestros rasgos. Y como mujeres en Latinoamérica, pues eso es imposible. Yasmín también tiene algo que decir. Sí, creo que, bueno, cuando también se habla del cuerpo, también desde este enfoque interseccional, ¿no? Que tiene la lucha antirracista, es también abrir como un diálogo, no ahora, pero creo que es como más adelante también, sobre, por ejemplo, la gordofobia, ¿no? Y las prácticas gordofóbicas como parte del proyecto colonial, ¿no? En donde el proyecto colonial te dice, tienes que ser blanco, blanca, heterosexual, cisgénero, ¿no? Hombre y delgado, delgada, ¿no? Como esta belleza aspiracional que existe en medios de comunicación, que existen en espacios públicos y que se van como de alguna forma legitimando en espacios cotidianos, familiares, de pareja o interpersonales, ¿no? Entonces, creo que igual sí he sentido, por lo menos aquí en Perú, no sé si eso sucede en los otros territorios, pero sí he sentido que todavía el tema de la gordofobia, teniendo en cuenta de que hay cuerpos racializados que son cuerpos gordos, ¿no? Gordes, todavía hay como un debate que hacer, un diálogo que tener sobre eso, ¿no? Porque si estamos hablando de autonomía corporal, tenemos que también como, creo yo, hablar de estos temas, ¿no? Que pueden como interpelar a muchas personas, ¿no? Entonces creo, yo también como quería como mencionar eso, y también yo sí creo que existe como obviamente una hipersexualización a mujeres afrodescendientes racializadas, pero creo que en algunos territorios es mucho más visible eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en Colombia, mujeres colombianas, mujeres venezolanas, aquí hay migración venezolana, mujeres venezolanas que viven aquí en Perú, y son muy acosadas, son inclusive víctimas de acoso sexual, de violaciones sexuales, de secuestros, ¿no? Porque asumen lo que decía una de las compañeras, que el cuerpo de las mujeres, ¿no? Especialmente colombianas, venezolanas, por lo menos es la experiencia que yo tengo aquí, que realmente sí son como objeto de otra persona, ¿no? Entonces creo que también eso también dentro de las, obviamente de juntarnos de repente entre compañeras afrodescendientes a hablar de estos temas, es también ver que tenemos diferencias dentro de nuestra propia negritud, y que eso no es legitima la identidad o la vivencia de cada persona, sino que ayuda mucho reconocer las diferencias como para poder como sumar en esta lucha, ¿no? Antirracista, y no generar como estas divisiones, porque ya el mundo blanco, patriarcal, ya nos está dividiendo, entonces como hacerlo nosotras mismas como que no es la llave, no es la clave, ¿no? Entonces eso como quería como mencionar y aportar. Muchísimas gracias también por este conversación, porque como tú decías, hay que debatir y hay que compartir experiencias. Y yo creo que algo que se me queda, y en algún momento creo que Carolina lo dijo, es que sí, nosotros tenemos el derecho de decir no, de decir sí, pero también tenemos el derecho de decir no. Y esa es también como la conclusión de todo esto, porque
como mujeres, como cuerpos de distintas formas, ideologías, incluso colores, no importa, nosotros podemos decir sí a esto, pero también podemos decir no voy a tener este cuerpo, no voy a tener tu pensamiento, no quiero tirar contigo, no quiero ser tu objeto ni tampoco tu objeto de deseo, o simplemente quiero ser esto y punto. Y eso es también parte de la autonomía, decir, decidir por uno mismo. Entonces, otra vez seguimos agradeciendo muchísimo esta conversación, porque hemos visto que ustedes tienen unas mentes maravillosas y unas ideas que si nosotros nos juntamos y hablamos de esa solidaridad, pues podemos seguir creando proyectos pues en pro de todo lo que hemos venido hablando. Y ya para finalizar, gracias a ustedes, pero también queremos darles gracias a nuestro equipo en Estados Unidos, a nuestra fundadora Dazon Diallo y a Loreta Ross, a Katy también, a ti, muchas gracias por todo, muchas gracias por estar dispuesta a crear comunidad. Nos gustaría también agradecer a nuestros socios de Sister Love, al Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, quienes muy solidariamente nos han brindado su apoyo, y a todas las mujeres, a toda la coalición de la Panafricana de las Mujeres Positivas, al Fondo Mundial para la Mujer, y muchas gracias también a todos los organizadores que hicieron parte pues, de este evento. Las mujeres y las niñas deben empoderarse y sobresalir al comprenderse mejor a sí mismas y demostrar su valentía, sin dejar que el mundo determine cómo se utiliza su cuerpo. Muchas gracias a estas hermosas y maravillosas panelistas por compartir sus experiencias con nosotras. Valoramos enormemente su experiencia y agradecemos a todas por esta fascinante conversación. Muchas gracias. Queremos recordarles que aún están a tiempo de registrarse en nuestras sesiones de solidaridad en Zoom. El link lo pueden encontrar en nuestro chat de Facebook, en el link de la bio en Instagram y por supuesto en nuestra página web womennow.world. Allí podrán encontrar el link muy fácilmente y los espero para que conversemos alrededor de estos temas y tejamos nuevas redes de apoyo junto con panelistas y toda nuestra audiencia global. Gracias.